Imagina que entregas tu última ración de pan a un desconocido sin esperar nada a cambio. Ahora visualiza que, años después, ese pequeño acto de generosidad regresa para cambiar tu vida de una forma inesperada. Eso fue exactamente lo que vivió doña Margarita, una anciana de espíritu noble que habitaba en un humilde poblado de Chiapas, México. Nadie podía prever que aquel gesto de bondad desataría una serie de eventos que pondrían en peligro su hogar y revelarían secretos ocultos, alterando para siempre el destino de toda la comunidad. En una madrugada fría y silenciosa en San Bartolo, el viento parecía susurrar advertencias en el aire. De repente, unos golpes firmes y urgentes en la puerta de doña Margarita rompieron la quietud. Sobresaltada, se levantó con esfuerzo y ajustó su viejo chal antes de acercarse. ¿Quién podía buscarla a esa hora? Al abrir, su corazón latió con fuerza al ver a un hombre en pésimas condiciones. Su ropa estaba rasgada y cubierta de polvo, su rostro reflejaba agotamiento y desesperación. Sus ojos, llenos de súplica, la miraron con angustia. Por favor, ¿tendría algo que pueda darme de comer? No pruebo bocado desde hace días. Margarita lo observó en silencio. Sobre la mesa de madera desgastada de su hogar descansaba su único alimento, un pedazo de pan reservado para su desayuno. Ella también tenía hambre. Ella también estaba sola. ¿Cómo compartir lo poco que tenía con un extraño sin saber cuándo volvería a comer? Pero algo dentro de ella la impulsó a actuar. Sin dudar más, partió el pan y le entregó la porción más grande. No es mucho, hijo, pero al menos te aliviará un poco. El hombre la miró con lágrimas en los ojos, como si no creyera que aún existiera tanta bondad en el mundo. No sabe cuánto significa esto para mí, susurró. Antes de marcharse, se volvió por un momento y pronunció unas palabras que Margarita jamás olvidaría. Algún día, regresaré para devolverle este favor. Y con esas palabras, se perdió en la bruma de la mañana. Margarita cerró la puerta con sentimientos encontrados. Había ayudado a un necesitado, pero ahora el hambre era toda suya. Horas después, aún pensando en aquel desconocido, notó algo fuera de lugar. En un rincón de su mesa, clavado con una astilla de madera, encontró un billete cuidadosamente doblado. Sus manos temblorosas lo desdoblaron para leer un breve pero desconcertante mensaje. Gracias por su bondad. Algún día regresará con creces. La nota estaba firmada con unas misteriosas iniciales, J.P. Margarita frunció el ceño. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué significado tenían esas palabras? Un escalofrío recorrió su espalda, una extraña sensación le decía que no era la última vez que sabría de él. Mientras Margarita intentaba comprender el misterioso mensaje, un golpe seco resonó en su puerta. Se apresuró a abrir y encontró un sobreoficial clavado en la madera. Con el corazón latiéndole en el pecho, lo desdobló lentamente. Sus ojos recorrieron las palabras que temía leer. Notificación de desalojo. Su casa, el único refugio que había conocido por décadas, estaba en peligro. Un proyecto de modernización planeaba arrasar con varias viviendas del pueblo, incluyendo la suya. El responsable de esa orden era un hombre conocido en toda la región, don Salvador Aguirre, un empresario de métodos turbios y ambiciones despiadadas. Margarita apretó el papel entre sus manos con rabia contenida. Primero había perdido a su familia, y ahora estaba a punto de quedarse sin hogar. Esa noche no pudo pegar ojo. Se sentó junto al fuego, envuelta en su chal, recordando los momentos más difíciles de su vida. Había criado a 3 hijos, pero hacía años que ninguno le escribía ni la visitaba. La venta de la casa familiar en San Cristóbal de las Casas había fracturado su relación con ellos para siempre. Y ahora, en San Bartolo, enfrentaba un enemigo aún más grande, la amenaza de perderlo todo una vez más. Pero Margarita no estaba tan sola como pensaba. Desde la distancia, un hombre dentro de un automóvil negro la observaba en silencio. Con una expresión pensativa, murmuró para sí mismo. Pronto, Margarita, todo saldrá a la luz. A la mañana siguiente, su única amiga, doña Clara, llegó con noticias inquietantes. Margarita, dicen que van a desalojar a todo el pueblo. ¿Es cierto? Sí, Clara,
y no sé qué voy a hacer. Clara, más joven y enérgica, intentó animarla. Siempre hay esperanza. Quizás aquel hombre que vino a tu puerta fue una señal, tal vez algo bueno está por suceder. Margarita soltó una leve sonrisa. Nunca había creído en milagros, pero las palabras de Clara encendieron una chispa de consuelo en su corazón. Y lo que aún no sabía era que su destino estaba a punto de dar un giro inesperado. Esa tarde, mientras Margarita sacaba agua del pozo, una sombra se proyectó detrás de ella. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Lo único que encontró fue otra carta clavada en la puerta de su casa. Pero esta vez, no era un mensaje de gratitud ni un billete inesperado. Era una advertencia fría y directa. Desalojo programado en 15 días. Prepare sus pertenencias. El corazón de Margarita se encogió. El tiempo se agotaba, y si no hacía algo pronto, perdería su hogar. ¿Pero a quién podía acudir? Mientras intentaba calmar su angustia, el auto negro que la había observado la noche anterior regresó al pueblo. En su interior, el misterioso hombre sostenía una fotografía antigua. En ella, Margarita aparecía junto a su familia. El sol comenzó a descender sobre San Bartolo, tiñendo las montañas de un rojo intenso, anunciando la llegada de una noche helada. Sentada a la mesa con el aviso de desalojo en las manos, Margarita repasó cada palabra, como si con solo mirarlas pudiera cambiar su destino. A lo lejos, el canto de los gallos parecía anunciar que algo importante estaba por suceder. Y en su mente, solo había una pregunta. ¿Por qué la vida seguía quitándole tanto? Los recuerdos la arrastraron 10 años atrás, cuando aún vivía en San Cristóbal de las Casas, en la casa que había construido junto a su esposo Ignacio. Era el hogar donde criaron a sus hijos, donde celebraron Navidades y forjaron memorias imborrables. Pero todo cambió con la muerte de Ignacio. Mamá, lo mejor es vender la casa. No puedes mantenerla sola, le dijo Arturo, su hijo mayor, cruzándose de brazos con firmeza. Margarita negó con la cabeza. Esta casa es todo lo que nos queda, aquí vive el recuerdo de tu padre. Si la vendemos, no nos quedará nada. Pero sus hijos, criados en un mundo moderno y ambicioso, no valoraban los recuerdos como ella. Para ellos, el dinero valía más que el pasado. La discusión terminó en gritos y lágrimas. Margarita, negándose a ceder, dejó la casa y se mudó a San Bartolo, un pueblo donde la vida era más sencilla. Su decisión creó una distancia con sus hijos que jamás logró cerrar. Ahora, enfrentaba nuevamente la pérdida de un hogar. Esa noche, apagó el fuego de su cocina y se recostó en su cama. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente no le permitía descansar. Los fantasmas del pasado la perseguían. Y mientras el viento helado golpeaba su ventana, una vez más, el auto negro permanecía estacionado en la entrada del pueblo. Dentro, el hombre de traje miraba la misma fotografía con expresión indescifrable. Murmuró unas palabras antes de guardar la imagen en su abrigo y arrancar el auto hacia San Cristóbal de las Casas. Al día siguiente, Margarita despertó con el sonido de voces en la plaza del pueblo. Se envolvió en su chal para protegerse del frío y salió a la calle. Frente a la iglesia, un grupo de vecinos discutía en voz alta. Dicen que don Salvador quiere construir un complejo turístico, afirmó un anciano con el rostro surcado por los años. Va a desalojarnos a todos, añadió una mujer con un niño en brazos. Margarita escuchó en silencio. Su situación era grave, pero no imaginaba que todo el pueblo estaba en peligro. Doña Clara llegó apresurada, con el rostro lleno de preocupación. Margarita, ¿escuchaste? Van a echar a todos los que no vendan sus tierras. Margarita asintió y mostró el aviso que había recibido el día anterior. Yo ya tengo el mío, Clara. No sé qué vamos a hacer. Clara le tomó el brazo con firmeza. No estás sola. Debemos encontrar una solución. Iré a San Cristóbal a buscar ayuda. Pero Margarita sabía que la situación era más complicada de lo que su amiga imaginaba. Don Salvador Aguirre era un hombre con dinero, poder y contactos en los círculos más influyentes de Chiapas. No era alguien fácil de enfrentar. Esa noche, Margarita se sentó junto al fuego,
recordando las palabras de su esposo Ignacio muchos años atrás. Cuando todo parezca perdido, recuerda que siempre hay una luz. Pero tienes que buscarla, Margarita. Esas palabras resonaban en su mente como un eco. ¿Qué luz podía haber en tanta oscuridad? Su mirada se posó en el billete con las iniciales J.P. ¿Podría ese hombre misterioso estar relacionado con su destino? Sin darse cuenta, se quedó dormida en su silla, con el fuego aún ardiendo en la chimenea. Afuera, el viento trajo consigo un sonido inquietante. El ruido de un motor. En las afueras del pueblo, el auto negro se detuvo una vez más. Esta vez, frente a una casa aparentemente abandonada. El hombre de traje descendió del vehículo y, con un sobre en la mano, dejó algo en la puerta antes de desaparecer en la noche. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero Margarita aún no podía verlo. Y el amanecer traería más preguntas que respuestas. El amanecer en San Bartolo traía consigo un frío que calaba hasta los huesos. Como cada mañana, doña Margarita salió de su pequeña casa rumbo al pozo para llenar su cubeta de agua. Sin embargo, esta vez el ambiente era diferente. El pueblo, usualmente tranquilo a esas horas, estaba envuelto en un murmullo inquietante. Un grupo de vecinos se había congregado frente a la iglesia, sus rostros reflejaban preocupación y miedo. Al acercarse, Margarita pudo escuchar fragmentos de la conversación. Dicen que es un proyecto enorme, quieren construir hoteles y centros comerciales aquí, comentaba don Anselmo, un anciano de sombrero de ala ancha. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Apenas tenemos dinero para sobrevivir?, preguntó una mujer mientras sostenía con fuerza la mano de su pequeño hijo. El corazón de Margarita se encogió. Su propio temor al desalojo ya la atormentaba, pero descubrir que toda la comunidad estaba en peligro lo hacía aún más devastador. Con pasos lentos y cautelosos, se acercó al grupo. «Buenos días», saludó con voz serena. Los vecinos se giraron hacia ella, dándole espacio. Aunque Margarita llevaba más de una década viviendo en San Bartolo, rara vez se involucraba en reuniones comunales. Pero esta vez era distinto. «¿Qué podemos hacer, don Anselmo?», preguntó, mirando al anciano con un atisbo de esperanza. El hombre suspiró profundamente, bajando la mirada. «No lo sé, doña Margarita. Salvador Aguirre tiene dinero y poder. Pero si no hacemos algo pronto, nos lo quitará todo». Un silencio pesado se apoderó del grupo. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, el sonido de un motor interrumpió la conversación. Un viejo camión blanco apareció en la calle principal, levantando polvo a su paso. De él descendió un hombre joven, alto, de cabello oscuro ligeramente despeinado y con ropa sencilla pero limpia. Llevaba una mochila al hombro y observaba a su alrededor con expresión firme, como si buscara algo, o a alguien. Margarita lo miró con curiosidad hasta que sus ojos se encontraron. Y entonces lo reconoció. Era el hombre hambriento al que le había dado su pan días atrás. El joven caminó directamente hacia ella. «Señora, qué gusto volver a verla. Soy Juan Pablo». Margarita tardó un momento en reaccionar. «Juan Pablo, no esperaba verte aquí». Los vecinos intercambiaron miradas intrigadas. ¿Quién era ese forastero? ¿Qué hacía en el pueblo? Juan Pablo pareció notar la inquietud y, con voz serena pero firme, dijo: «Sé que están preocupados por el desalojo. He venido porque creo que puedo ayudar». Un silencio tenso cayó sobre la multitud. Margarita, aún intentando procesar lo que estaba ocurriendo, lo miró con incredulidad. Días atrás, este hombre parecía estar tan necesitado como ellos. ¿Cómo podía ofrecer ayuda ahora? Juan Pablo, adivinando sus pensamientos, explicó con calma: «Sé que no parezco a alguien con recursos, pero en mi pasado aprendí algunas cosas importantes sobre hombres como Salvador Aguirre». Hizo una pausa y luego agregó: «Y si ustedes me lo permiten, quiero ayudar a este pueblo a defender lo que le pertenece». Los murmullos resurgieron entre los vecinos, mezclando escepticismo y esperanza. Margarita lo observó fijamente. En su voz había una sinceridad difícil de ignorar, pero aún tenía dudas. «¿Por qué harías algo así, Juan Pablo?».
Apenas nos conoces. El joven bajó la mirada por un instante antes de responder. Porque usted me ayudó cuando más lo necesitaba, doña Margarita, y creo que este es mi momento de devolverle el favor. Las palabras de Juan Pablo resonaron entre los vecinos, pero antes de que alguien pudiera hablar, otro sonido interrumpió la conversación. Un auto negro, brillante y elegante, avanzaba lentamente por la calle principal. El vehículo se detuvo frente a la multitud, y del asiento trasero descendió un hombre de porte imponente, vestido con un traje oscuro impecable. Buenos días, mis queridos amigos, saludó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era don Salvador Aguirre. El silencio se apoderó del pueblo. Los vecinos, intimidados, comenzaron a retroceder. El empresario paseó su mirada por el grupo hasta detenerse en Margarita. Doña Margarita, he escuchado que recibió mi carta. Espero que no esté pensando en resistirse. A pesar del temblor en sus piernas, Margarita sostuvo la mirada y contestó con voz firme. Esta es mi casa, don Salvador. No me iré tan fácilmente. La sonrisa de Salvador se ensanchó, pero su tono se volvió gélido. Eso lo veremos. Tengo todo el tiempo del mundo, pero usted, no sé si tanto. Antes de que pudiera seguir hablando, Juan Pablo dio un paso al frente. ¿Y si mejor discutimos esto en otro momento, don Salvador? No creo que quiera perder su tiempo con una mujer mayor, ¿o sí? La tensión en el aire era palpable. Salvador giró lentamente la cabeza hacia él y lo examinó con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Y tú quién eres? Alguien que no teme enfrentarse a hombres como usted. Un silencio incómodo cubrió la plaza. Salvador esbozó una sonrisa, aunque sus ojos reflejaban una amenaza latente. Cuídese, muchacho, meterse donde no lo llaman puede salir muy caro. Sin más, regresó a su auto y se marchó, dejando tras de sí una nube de polvo y una sensación de peligro latente. Los vecinos comenzaron a dispersarse, murmurando sobre lo que acababan de presenciar. Margarita, aún procesando lo ocurrido, se volvió hacia Juan Pablo. ¿Qué piensas hacer ahora? El joven la miró con determinación. Primero, reuniré a la comunidad. Pero para derrotar a Salvador, necesitaremos algo más que voluntad. Hizo una pausa antes de añadir. Necesitaremos pruebas. Margarita no sabía qué tenía en mente Juan Pablo, pero algo le decía que este joven podía ser su única esperanza. Mientras la noche caía sobre San Bartolo, una nueva chispa de resistencia comenzaba a encenderse. La tensión en San Bartolo no hizo más que aumentar tras la confrontación con don Salvador. Esa misma noche, Margarita se sentó junto a su mesa de madera gastada, incapaz de calmar sus pensamientos. El frío parecía filtrarse por cada rincón de su hogar, pero lo que más le pesaba era la incertidumbre. A pesar de la esperanza que despertaban las palabras de Juan Pablo, aún no entendía quién era realmente ese joven ni por qué estaba tan dispuesto a ayudarlos. Cerca de la medianoche, unos golpes suaves en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Se levantó con cautela, tomó la vela que ardía sobre la mesa y se acercó lentamente. Al abrir, encontró a doña Clara acompañada de Juan Pablo, ambos envueltos en gruesos abrigos para protegerse del viento helado. ¿Te molestamos a esta hora, Margarita?, preguntó Clara en tono tranquilizador. No, pasen. No podía dormir, respondió ella, moviéndose a un lado para dejarlos entrar. Juan Pablo cruzó el umbral con pasos firmes, pero se detuvo junto a la puerta, como si no quisiera imponerse demasiado. Margarita notó que llevaba una expresión seria, muy distinta a la del joven que había conocido días atrás. Necesitamos hablar, doña Margarita, dijo sin rodeos. Los tres se sentaron alrededor de la mesa. Clara sacó un termo y sirvió café caliente mientras Juan Pablo fijaba su mirada en Margarita. Finalmente, rompió el silencio. Sé que tiene muchas preguntas sobre mí, y creo que es justo que las responda. Margarita lo observó con atención, pero no dijo nada. Juan Pablo tomó aire antes de continuar. Hace algunos años, perdí todo lo que tenía. Mi familia, mi hogar, mi futuro, todo se desmoronó porque confié en las personas equivocadas.
Clara dejó de servir el café por un instante, sorprendida por la confesión, mientras Margarita escuchaba en completo silencio. Cuando llegué a su puerta aquella mañana, no solo estaba hambriento. Estaba perdido. Bajó la mirada por un momento antes de agregar. Pero usted, con un simple gesto, me recordó que aún existía bondad en este mundo. Ese pedazo de pan me devolvió algo que creí haber perdido para siempre, la esperanza. Margarita sintió un nudo en la garganta. Las palabras del joven la conmovieron, pero aún quedaban dudas por resolver. ¿Y por qué has regresado ahora?, preguntó con voz pausada. ¿Qué esperas lograr aquí, Juan Pablo? Él la miró directamente a los ojos. Quiero ayudarla, y quiero ayudar a este pueblo. Pero no puedo hacerlo solo. Hizo una pausa antes de continuar con firmeza. Salvador Aguirre no es cualquier hombre. Es alguien que usa el poder y el dinero para aplastar a quienes se interponen en su camino. Los ojos de Margarita se entrecerraron con preocupación. ¿Y cómo piensas enfrentarlo? Con pruebas, respondió Juan Pablo sin dudar. He escuchado rumores sobre cómo obtuvo estas tierras y cómo ha manejado otras propiedades. Si podemos demostrar que su proyecto está lleno de irregularidades, podremos detenerlo. Clara, que había estado en silencio hasta ese momento, intervino con cautela. Pero Salvador tiene abogados, contactos, nosotros no tenemos nada. Juan Pablo asintió. Es cierto. Pero tenemos algo que él no, la verdad. Se inclinó ligeramente hacia adelante y agregó. Si convencemos a los vecinos de unirse, podemos empezar a recolectar información. Tal vez alguien haya recibido documentos sospechosos o escuchado algo importante. Cada detalle cuenta. Margarita permaneció pensativa. La idea de enfrentarse a un hombre como Salvador la aterraba, pero también sabía que su hogar estaba en juego. ¿Y qué pasa si fallamos?, preguntó finalmente. Juan Pablo mantuvo su mirada fija en ella. No podemos pensar en eso ahora. Lo único que importa es intentarlo. Hizo una pausa antes de añadir. Pero si decide no confiar en mí, lo entenderé. El silencio que siguió fue casi insoportable. Margarita, con el peso de los años y las pérdidas sobre sus hombros, sabía que esta decisión podía cambiarlo todo. Finalmente, respiró hondo y habló con determinación. No sé si esto funcionará, pero no quiero quedarme sentada esperando a que me quiten lo único que